Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con nuestra clase de matemáticas y nuestro tema sigue siendo las funciones. Vimos que la definición de función, la vamos a repetir para tenerla fresca, es una relación, y dijimos que una relación es un subconjunto del producto cartesiano, pues de algún producto cartesiano, ¿verdad? Que sería del dominio cruza el contradominio. Entonces es una relación tal que no existen, y esta es la palabra clave, no existen dos parejas distintas tales que tengan el mismo primer número. Tales que tengan el mismo primer número. Y eso nos hablaba que era una relación de dependencia. Voy a escribir eso. Relación de dependencia. Ok, muy bien. Ya hicimos varios ejercicios de funciones y ya dibujamos muchos tipos de funciones. También ya quedamos claros en que las funciones describen el comportamiento de algo, como cómo se comporta el precio de las naranjas y cómo cambia la cantidad que tengo que pagar en relación a cuántos kilos compro, o por ejemplo podría ser también cuánto dinero pago cuando me subo a un taxi, que eso dependa del número de kilómetros que recorro, etcétera. Entonces las funciones explican comportamientos de cosas, pero fíjense que las funciones crean un nuevo conjunto, el conjunto de las funciones. Ok, entonces así como teníamos los números y podíamos agrupar una cantidad de números y hacer un conjunto de números como los naturales, los enteros, los racionales, etcétera, también podemos agrupar a las funciones y hacer un conjunto de funciones. Y así como hay operaciones con los objetos matemáticos llamados números, como la suma, la resta, etcétera, también se pueden hacer operaciones con las funciones. Pero para saber exactamente de quiénes estamos hablando, vamos a platicar la clase de hoy, cuáles son los tipos de funciones. Entonces vamos a poner eso, tipos de funciones. Y las funciones son de dos tipos. El primer tipo se llaman las algebraicas. ¿Cuáles son las funciones algebraicas? Bueno, el primer tipo de las funciones algebraicas y el más sencillo es la función constante. La función constante tiene la forma f de x es igual a una constante. ¿Cómo se ve su gráfica? ¿Cómo se ve la gráfica de la función constante? Ah, bueno, pues supongamos que la constante fuera 3. Entonces pongo aquí f de x es igual a 3. Significa que no importa qué valor yo le ponga a la x, la función va a valer 3. Entonces, por ejemplo, si escojo x0, de todas maneras la y vale 3. Si la x vale 1, la y vale 3. Si la x vale 2, la y vale 3. Y así, entonces no importa qué valor le ponga, a cualquier valor de x le corresponde y igual a 3. Y entonces lucen como una línea acostada, horizontal, sin pendiente. Ok, ¿qué otro tipo de función hay? La función lineal. Como su nombre lo dice, es una línea recta y entonces la función de una recta es y es igual, pero recuerden que y también se escribe f de x, y es igual a mx más b. ¿Cómo luce esta gráfica? ¿Cómo luce su dibujo, su gráfica? Bueno, pues ya habíamos dicho que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1, dicho de otro modo, lo que se camina en y entre lo que se camina en x, y que una pendiente positiva va hacia arriba, y también habíamos dicho que el número b es la intersección con el eje y. Supón que aquí está b y tenga una pendiente positiva,
Podría imaginármela así, donde esta inclinación, esta es la diferencia en y y esta es la diferencia en x. Y ahí tengo una recta. ¿Qué otro tipo de función hay, aparte de la constante y la lineal? Ah, pues la que sigue sería la cuadrática. Voy a hacerla más abajo para que no se me encimen los dibujitos. Ahora vamos a ponerla más abajo aquí, que diga cuadrática. Y como su nombre lo dice, pues es una parábola de grado cuadrático, o sea, es un polinomio como el que sigue. Vamos a escribir que diga f de x es igual a un número junto a la x cuadrada más un número junto al x más un número independiente. ¿Y cómo será su dibujo? Pues su dibujo es una parábola. Así. Si el número a es positivo, si a es positivo, entonces abre hacia arriba, como estoy poniendo ahorita. Y si el número a fuera negativo, voy a señalar aquí de nuevo a. Si a es negativo, entonces abriría hacia abajo y voy a hacer otro dibujo para acá. Pero no todas las parábolas cruzan el eje. Aquellas que crucen el eje serán las que tengan el vértice por arriba o por abajo, como aparece exactamente aquí. También podría haber una parábola, voy a pintarla más acá adelante, que también abriera para abajo, pero no cruzara el eje. Entonces, si abre hacia abajo, pero no toca el eje de las X, entonces, pues simplemente no tiene soluciones porque no toca el eje de las X. Pero eso lo vimos en geometría analítica y también lo vimos en álgebra. ¿Qué otros tipos de funciones hay? A ver, entonces, algebraicas, esta constante, lineal, cuadrática. Luego la que sigue sería la función polinomial. Polinomial. Es decir, que f de x sea igual a un polinomio. Polinomio. ¿Como cuál polinomio? Pues cualquiera que tenga más que cuadrática, o sea, que sea cúbico, cuarto, quinto. Y de aquí quiero hacer notar una cosa que es muy interesante. Normalmente ocurre que si tú tienes una función cúbica, tiene esta forma. Voy a poner aquí que esta es cúbica. Cúbica. Que si tú tienes una cuarta, voy a escribirla así. Ajá. Luego podríamos pintar aquí una quinta, nada más que con color negro. Quinta. Me refiero a las potencias de x, ¿verdad? Una x quinta podría ser así. ¿Qué podemos notar? A ver, observa que la que tiene exponente 1, como la lineal, no tiene ninguna curva. La que tiene exponente cuadrático tiene una curva. ¿Sí lo vemos? Una que tenga exponente cúbico normalmente tiene dos curvas. Una cuarta tiene 1, 2, 3 curvas. ¿Ya te diste cuenta? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué te digo este tip? Porque el simplemente saber más o menos cuántas curvas tiene una función solo por su exponente, ya nos da una idea de cómo va a salir el dibujo. Ajá. En la tarea seguramente pudo haber venido una polinómica que fuera una cúbica. Voy a imaginarme, ¿no? Supón que la gráfica, esta gráfica que acabo de dibujar, sea la solución de x cúbica más 3x más 2, por ejemplo. Esta de aquí. Entonces, cuando tienes algo que tiene exponente cúbico, lo lógico es que lo más seguro es que tu gráfica tenga dos curvas. Esta información nos ayuda a saber por anticipado cómo va a ser la gráfica de la función solamente de verla. Si la ves así como esta, como la primera, dice, ah, pues esta es una función constante y su gráfica será una línea. Si la ves como esta otra, pues entonces te darás cuenta que es con una línea recta, entonces tendrá una inclinación o para arriba o para abajo, dependiendo qué número tenga la pendiente, y así. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? A poder graficar o saber por anticipado cómo va a ser la gráfica de nuestra función y entendemos qué clase de comportamiento tiene. Después de la polinomial sigue la función racional. Vamos a continuar por acá nuestra rayita. Y entonces ponemos la función racional. ¿Cómo es una función racional? Es la que tiene f de x es igual a una ración, un número racional, es decir, a una fracción.
a un polinomio entre otro polinomio. ¿Ok? Normalmente las funciones racionales tienen una de estas dos cosas. O tienen asíntotas o bien tienen agujeros. Y las asíntotas pueden ser verticales, horizontales o diagonales. Es decir, ¿cómo podrían ser sus gráficas? Vamos a pintar algunos ejemplos. Podría ser que tuviera una asíntota vertical aquí y una asíntota horizontal acá, y su gráfica sea así. Recuerda que una asíntota es la recta a la que se aproxima la curva, pero no la toca. Luego podría ser que tuviera aquí dos asíntotas y tener una asíntota horizontal acá. Podría ser su dibujo así, por ejemplo. Y por último, si tuviéramos alguna con una asíntota diagonal, podría tener una cosa como esta, y entonces ser su gráfica así. ¿Ok? Bueno, ¿y esas cómo son? Pues siempre que tengan un polinomio entre otro polinomio. ¿Como cuál? Por ejemplo, quizá esta que dibujé al principio podría ser f de x sea igual a, ¿qué te parece? Menos 1 más x dividido entre x más 2, por ejemplo. Suponiendo, entonces tienes un polinomio entre otro polinomio y ahí tienes unas asíntotas. Conforme hagamos más gráficas, nos vamos a dar cuenta que si tú tienes el número de asíntotas verticales, pues depende de cuántas soluciones prohibidas tengas aquí cuando el denominador sea cero, porque donde sea cero la división es prohibida y seguramente habrá una asíntota. Ah, pero no mencioné cómo lucen cuando tienen hoyos. Por ejemplo, una función que tuviera un hoyo luciría como una parábola o una recta con un agujero. Entonces podría ser una recta y aquí tener un agujero. O podría ser una parábola, así, por una parábola y aquí tuviera un agujero. Bueno, de todas maneras ese valor que donde tiene un agujero es un valor prohibido y que no pertenece al dominio. Bueno, pues ya está. Entonces, a ver, vamos a ver como resumen hasta ahorita que tenemos. Dijimos que hay dos tipos de funciones, las funciones algebraicas y otro tipo, pero ¿me faltará algún tipo de las funciones algebraicas? Sí, me falta otro tipo. En la tarea pasada creo que les dejé investigar la función valor absoluto. Vamos a poner valor absoluto. ¿Qué clase de función es esta? Ah, pues es una f de x es igual a valor absoluto de x. Y esa se define como x si la x es positiva y menos x si la x era, si la primera es x positiva, o sea, la pones tal cual si la x era positiva o igual a 0. Y le cambias el signo si la x era negativa. ¿Cómo es su gráfica? Si yo tomara valores xy y escogiera menos 2, menos 1, 0, 1, 2, voy a seguir la norma como me la dice allí. En estos primeros valores, como menos 2 es negativo, dice que le cambie el signo y que escriba menos 2, o sea, 2 positivo. Aquí igual, como es negativo, dice que le cambie el signo, que estoy usando la regla de aquí abajo. Y por lo tanto, esto me daría igual a 1 positivo. Luego dice que si es positiva o 0, la deje igual, 0, 1, 2. Y entonces, ¿cómo resultaría su gráfica? Pues diría menos 2 con 2, 1, 2. Menos 1 con 1, 0 con 0, 1 con 1 y 2 con 2. Y me doy cuenta que es como una B. ¡Pium! Rebota aquí y se va para allá. Ok, pues ahí está la función valor absoluto. Y seguramente podríamos agregar otras funciones, pero pues yo creo que no vienen a cuento en nuestro curso
Entonces, con estas serían las funciones más famosas que pertenecen al grupo de las funciones algebraicas. Pero dijimos que hay otro tipo de funciones. Entonces vamos a prolongar nuestra línea, entonces donde el primer tipo eran las algebraicas, y hay otro tipo que se llaman trascendentales. Entonces aquí escribo de color naranja, trascendentales. Ok, ¿quiénes son las funciones trascendentales? Pues hay de dos tipos. Las trigonométricas. ¿Y quiénes son las trigonométricas? Vamos a ampliar aquí nuestra pantalla. Las funciones trigonométricas, pues las conocemos. Seno de x, coseno de x, vámonos más para abajo, tangente de x. ¿Quiénes son? Primero me tengo que acordar que las proporciones trigonométricas relacionaban dos lados de un triángulo rectángulo. Entonces puedo escribir aquí que seno de x o de un ángulo, vamos a poner un ángulo alfa, era cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa, cateto adyacente sobre cateto opuesto, y que las otras funciones trigonométricas eran las inversas. Si yo aquí tenía la cotangente de alfa, era esta misma fracción pero volteada. Luego tengo la secante, y la secante sería la inversa multiplicativa del coseno, y entonces sería hipotenusa entre cateto adyacente, y luego tendría la cosecante. A ver, vamos a poner cosecante de alfa, que sería el inverso multiplicativo de seno, que sería hipotenusa entre cateto opuesto. Pero ya no las queremos como simplemente los datos para un triángulo particular, sino ahora lo que queremos ver es que son funciones que dependen del ángulo, y por lo tanto, si yo voy variando el ángulo, porque la x ahora es el ángulo, conforme vaya variando, entonces también va variando el resultado que obtengo. ¿Cómo es la gráfica de la función seno? Y esto ya lo había yo dejado de tarea. Si lo poníamos aquí en 90 grados, 180, 270, 360, ¿cómo iba viéndose su gráfica? ¿Tú te acuerdas? Creo que el máximo valor que obtenías cuando hiciste tu tarea era 1 y el mínimo valor que obtenías era -1, ¿correcto? Y hacía una cosa algo así como esto. Llegaba aquí a 0, pasaba aquí por 0, aquí llegaba a -1 y aquí pasaba por 0, y entonces tu gráfica te quedaba así. ¿Correcto? ¿Sí o me lo estoy imaginando? Y que si tú le ponías ángulos negativos, también la gráfica seguía para el otro lado. Y entonces oscilaba entre el 1 y el -1. Esa era su amplitud, lo más alto que llegaba y lo más bajo que llegaba. Luego tendríamos la función coseno, que si no te la dejé de tarea, pues también la podrías graficar exactamente como lo hiciste antes. Déjame repetir mi gráfica para hacerla coincidir. Y también va desde -1 a 1. Pero luce igual, pero recorrida. Es decir, si aquí también es 360 grados, y los mismos grados aquí, 180, 90 y 270 grados, la gráfica resulta que aquí empieza en 1 y va bajando. Y aquí llega a -1. Y hace así. Y esa sería la función coseno, que como vemos siempre las funciones es un conjunto de puntos que hace una curva suave, por ejemplo. Bueno, ¿cómo será la tangente? ¿Cómo será su gráfica? Yo sé que en 90 grados la tangente tiene un cierto valor. La tangente de 0 es 0 y la de 90 grados no existe.
¿qué pasa? Y además la escribí mal aquí, me estoy dando cuenta que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces déjame volverla a escribir. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente pues es al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ok, perfecto. Entonces aquí cuando grafique en 90 grados, allí hay una asíntota y también en menos 90 grados hay otra asíntota. Y su gráfica hace una cosa como la siguiente. Aquí tiende hacia el infinito, pasa por 1 y luego se va otra vez hacia infinito. Y es repetitiva cada 180 grados. Entonces, si yo me voy avanzando más para acá, aquí iría otros 90, estaría en 180 y luego en 270. Aquí habría otra asíntota y se repetiría aquí. Así y así. Y lo mismo para el otro lado, ¿verdad? Bueno, y entonces esa sería la gráfica de la tangente. Como tarea seguramente te voy a dejar pues que hagas ahora las gráficas de la cotangente, la secante y la cosecante, que las puedes buscar en internet o también hacerlas tú con tu calculadora poniéndole los valores. El chiste es que nos demos cuenta que pues ahí están las funciones trigonométricas y vamos viendo cómo cambia el valor de la función dependiendo del ángulo que estemos utilizando. Entonces tendríamos que hay funciones algebraicas y trascendentales y dentro de las trascendentales están las trigonométricas. Aparte de las trigonométricas, hay otras. ¿Cuáles serán esas otras? La otra que hay se llama exponencial. Ah, pero es con color naranja. Toda función exponencial tiene un cierto modo de escribirse. Por ejemplo, f de x es igual a un número elevado a la x. También te debí de haber dejado de tarea unas como estas, especialmente con un número muy particular que es el número neperiano llamado e, que vale 2.7, 18, 20, 18, 28, algo así. Y es un número irracional igual que pi, es decir, que tiene cola decimal infinita no repetitiva. Bueno, a ver, hagamos un ejemplo, porque no entiendo qué es eso, por qué la x está en el exponente, no entiendo, está medio raro. A ver, pensemos en la siguiente, ¿qué tal g de x que fuera 2 elevado a la x? ¿Cómo haría su gráfica? ¿Esto qué significa? A ver, pongo valores de x y valores de g de x, o sea, lo que me resulta en la y. ¿Qué pasaría si vale? A ver, vamos a empezar. Aquí que valga menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. A ver, hasta allí. Entonces aquí diría 2 elevado a la menos 3, pero ¿qué significa exponente negativo? Ah, ya me acuerdo de las leyes de los exponentes que significaba estar abajo de la raya de división. Y luego dice 1 sobre 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, así 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces esto es un octavo. Luego aquí diría 2 a la menos 2, eso sería 1 sobre 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado es 4, entonces esto es un cuarto. Luego 2 elevado a la menos 1, pues significa que es un 1 y el 2 abajo a la 1, o sea, un medio. Luego 2 a la 0, 2 a la 0, pero ya habíamos dicho por las leyes de los exponentes que algo elevado a la 0 era 1. Luego, si el exponente fuera 1, diría 2 a la 1, pues 2. Luego 2 al cuadrado, pues 4. 2 al cubo, pues 8. Más, vamos a ponerle a la cuarta. 2 a la 4, pues 16. ¿Cómo está su gráfica? Vámonos más para adelante. ¿Cómo será la gráfica de esta función? Dice, voy a empezar a graficar desde aquí. En el 0 dice que al 0 le corresponde 1. Supongo que aquí está el 1. Luego dice que al 2, estoy haciendo algo más, no. Al 1 le corresponde 2. 1, 2. Al 2 le corresponde 4. Aquí está el 4. Al 3 le corresponde 8. Uy, ya no me va a caber. Vamos a hacer más larga la gráfica. Qué fea línea. Bueno, ya está. Luego 8, otra altura aquí que acá sea 8. 3 con 8. 2, 1. Menos 1 le corresponde un medio, pues como por aquí.
Luego en menos 2 le corresponde, ¿qué le corresponde? Espérame, algo hice mal. Vamos a borrar y borrar acá arriba. Este es menos 1, menos 2 y menos 3. Que aquí le corresponde un medio, aquí a la mitad. Luego a este le corresponde un cuarto, como por acá abajo. Y luego un octavo y está cada vez más pegado. Entonces mi gráfica viene súper pegada del eje de las X porque son fracciones cada vez más cercanas a 0. Cruzan por 1. Aquí cruzan en 1. Y luego se van hacia arriba. Esta es la típica gráfica exponencial. ¿Ok? Ahora, ¿qué significaría si la función fuera f de x es igual a e a la x? Pues que simplemente significaría que el exponente va cambiando y el número de base es este, el 2.71828, pues porque a ese le gustan los matemáticos. Ok, ya entendí entonces qué son las funciones exponenciales. Crecen exponencialmente, o sea, de manera muy rápida. Y luego tenemos otro tipo de función que se llama la función logaritmo, que la función logaritmo es justamente lo opuesto de la exponencial, es su inversa. Vamos a hacernos más para abajo. Y entonces aquí estaría la logaritmo. ¿Ok? ¿Cómo es la función logaritmo? F de x es igual al logaritmo en alguna cierta base de un elemento x. ¿Ok? ¿Qué significa el logaritmo? El logaritmo es el exponente. Fíjense que esto todo lo estuvo estudiando y lo inventó un cuate que se llamaba John Napier, que era amigo de puros astrónomos, y como los astrónomos hacían cálculos con números gigantescos, se le hizo que sería bonito hacer una herramienta para ayudar a hacer cálculos con números gigantescos. Y entonces resulta que hay una equivalente en donde dice, si tú tienes el logaritmo de una cierta base de x y eso te da un resultado y, significa que esto es equivalente, sí y solo sí, esto es equivalente, vamos a poner aquí, equivale, o sí y solo sí, tienes lo siguiente, que b elevado a y sea x. Es decir, que el resultado del logaritmo es el exponente. Si tú tuvieras que 2 al cubo es 8, esto sería equivalente a escribir que el logaritmo en base 2, vamos a pintar el 2 de un color, en base 2 del número 8, y pintamos este de color morado, sea igual a 3. ¿Ok? Teniendo esto que acabo de escribir en cuenta, que como es tan importante lo voy a poner en un cuadrito, tú podrías ver que es la gráfica del logaritmo sería como sigue. Déjame borrar esta raya y ponerla negra. Es igual que la exponencial, pero digamos que al revés. Aquí cruza en 1,0. 1,0. Y la gráfica hace esto. Vamos a verla en comparación con la otra función, la que teníamos aquí arriba. ¿No lucen como la misma pero volteada? Ok, muy bien. Entonces lo que llaman logaritmo natural, lo vamos a escribir por acá abajo. Lo que llaman, vamos a poner g de x, es igual al logaritmo natural de x. Es lo mismo que escribir logaritmo en base e. ¿Cuál e? Pues la que dijimos, 2.71828 de un número x. Esto también es importante, hay que tenerlo en cuenta. El logaritmo natural es el que tiene como base e. Y el que llaman logaritmo así a secas, vamos a ponerle h de x. El que llaman así nada más log de x es el mismo que el logaritmo de base 10. ¿Correcto? Bueno, este también es importante, lo vamos a poner en otro cuadrito. Y entonces aquí tenemos nuestra colección de funciones. Yo te invito a que como esto es un video, le puedes regresar, poner pausa e ir copiando. Entonces vamos a hacer un mini resumen.
Nuestro nuevo objeto matemático se llaman las funciones, y hay de dos tipos, las algebraicas y las trascendentales. Las algebraicas hay constante, lineal, cuadrática, polinomial, racional y, por ejemplo, también el valor absoluto. Y de las trascendentales hay de tres tipos, la la trigonométrica, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, las exponenciales y las logaritmo. Ok, bueno, pues hasta aquí este video y te invito a ver el siguiente.